119. Salmo 119, vamos a leer los versos del 97 al 104. Salmo 119, 97 al 104. Esta es una lectura en que se ha de basar el mensaje nuestro Dios en esta mañana. Vamos a leerlo, hermanos, en forma unida. Salmo 119 del 97 al 104. Dice así la palabra de nuestro Dios: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Le dejamos el lugar a nuestro pastor que trae palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Háblanos a través de ella y que podamos entender y aprender lo que tienes preparado para nosotros en esta hora. Pero, Señor, que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros vemos algún reglamento de tránsito, que es el que se supone que todos deberíamos estar al tanto porque tiene que ver con la circulación nuestra a través de las calles, ya sea que lo hagamos en un vehículo o que lo hagamos caminando. Pero muchas veces, hermanos, esa ley o esos reglamentos solamente son mero papel para nosotros, ¿sí? Nada más, ahí está, un papel. Si yo les preguntara, ¿quién tiene el reglamento de tránsito en sus casas? ¿Quién lo tiene, hermanos? Nadie, ¿sí? Y vamos y presentamos un examen de manejo y es cuando, entonces sí, lo estamos buscando, lo descargamos de internet y empezamos a estudiarlo, pero fuera de eso, no pasa nada, ¿sí? Igual, hermanos, tenemos una constitución política en nuestro país que plantea todos los deberes y privilegios que tenemos. ¿Cuántos tenemos un ejemplar de ese libro en nuestros hogares, hermanos? 3, bueno, cuando menos 3 manos, 4, 5 manos ya se levantaron por ahí, y qué bueno. Pero, ¿qué es lo que sucede con ese documento? Está bien guardadito, ¿sí? Y sabemos de su contenido, sabemos de qué trata, porque tiene 2 secciones. Una dirigida a todos los que vivimos en este país y otra dirigida a los ciudadanos mexicanos. Ajá. Entonces, hermanos, pero para muchos es solamente, como se dice por ahí, letra muerta. Lamentablemente, hermanos, a veces la Biblia también para nosotros es igual que cualquiera de esos documentos. Simple papel. Sí, que tiene unas indicaciones, porque sabemos, hermanos, que los reglamentos son indicaciones. O, por ejemplo, los instructivos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los instructivos, hermanos? ¿Para qué? A veces para la basura, porque recibimos el aparato electrónico, electrodoméstico, el que sea, sacamos de su empaque, vemos el instructivo y vámonos, lo desechamos. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos cómo utilizar un aparato, ¿sí? Igual, hermanas, ¿quién de ustedes tiene un recetario con todas las comidas que saben preparar? ¿Quién lo tiene?
Me van a decir, es que mi recetario está aquí. Pues sí, hermanos, hermanas, pero con el correr de los años, esto que está aquí se va agotando, se va cansando y al rato ya no saben cómo preparar un alimento en particular y tienen que estar consultando. Las que todavía tienen la bendición de su mamá. Mamá, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Qué le he hecho a esto? Para que pues, salga bien. ¿Sí? Pero bueno, son documentos, hermanos, que muchas veces pasan inadvertidos en nuestra vida. Y les decía, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios, como lo hemos confesado, es la norma de fe y conducta para nuestra vida. ¿Realmente nos dejamos conducir por lo que está contenido aquí en este libro que nosotros llamamos Biblia? ¿O vivimos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro entendimiento y a nuestra sabiduría? Esto es importante, hermanos, porque estamos hablando acerca de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y si nosotros analizamos el ser de Dios, nos vamos a encontrar, sí, algunas declaraciones doctrinales importantes para nosotros. Creemos un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todas en una misma igualdad, en una misma condición, en una misma esencia. No son 3 dioses, no, es uno solo manifestado en 3 personas. Sabemos y lo creemos que el Padre ha sido el creador, pero no solamente el creador, sino el diseñador de todo lo que ha sido creado. Es el sustentador de nuestras vidas, el que nos provee de todo lo necesario para vivir. Creemos que Jesucristo ha venido a nacer en un ser humano, Jesús, para mostrarnos la voluntad de Dios que tiene que ver con el plan redentor para nuestras vidas. Y sabemos, y así lo confesamos, que Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a lo largo de nuestra vida, el que también hace que la salvación sea una realidad en nosotros y podamos abrirle nuestro corazón al Señor y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y podemos hablar de muchas declaraciones doctrinales, hermanos. Pero déjenme decirles una cosa. Eso es mera teoría. ¿Sí? Si ustedes ven las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo están divididas en 2 partes. Una que tiene que ver con los planteamientos doctrinales que le tiene que mostrar a la iglesia a la cual escribe, pero la segunda parte tiene que ver con acciones prácticas de eso que ha enseñado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, para nosotros deberíamos entender que la Biblia no es mera palabra, no es algo escrito nada más, sino que tiene que ir más allá, tiene que trascender el papel y tiene que formar parte de nuestra existencia. Y lo digo esto porque vean, vamos a analizar el pasaje que hemos leído, Salmo 119 del 97 al 104, y vean lo primero ahora con lo que comienza el salmista. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de que el salmista decía, Señor, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón? Ahora no, ahora cambia totalmente la forma en la que se va a expresar con respecto a la Escritura y vean lo que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense, cuánto amo yo tu ley. Cuando hablamos de este sentimiento que es el amor, estamos hablando de una relación y no quiero que lo manejemos con algo, es decir, con la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo mejor, hermanos, podríamos caer en el peligro de la bibliolatría. ¿Qué es la bibliolatría, hermanos? La adoración a la Biblia, ¿sí? No se trata de caer en la adoración a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es un medio, ¿sí? Es un objeto. El sujeto es Dios. Y Dios utiliza este medio para darnos a conocer todo lo que Él nos ha dejado en la Escritura. ¿Cuántas enseñanzas hay? Porque a eso va la relación del salmista entonces con lo que está señalando. Yo amo tu ley, yo tengo una relación, pero no es con un papel, sino al final de cuentas contigo. Recordamos esas palabras de Jesús a Pedro.
¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Sí? ¿Y quién dijo Jesús que iban a ser sus discípulos? Los que le aman y guardan sus mandamientos. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, entonces van a ser mis discípulos. Se habla entonces de una relación. Y aquí al final de cuentas, hermanos, la relación no es con un papel, sino la relación es con Dios mismo. Señor, cuánto te amo. Y a través de tu palabra, yo medito en todo lo que tú me has dejado. ¿Cuántas cosas no nos ha dejado el Señor? Y fíjense, para nosotros, por un lado, sería más complicado porque pensemos en David. ¿Qué conocía David de la Biblia, hermanos? ¿Qué conocía? Si tenemos algún escrito, él conocería del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Conocería de Josué, conocería de los jueces, conocería de Samuel, pero ya de reyes ya no, más que lo relativo a la historia de Saúl. Ajá. Fíjense, no estamos hablando de muchos libros. Y alguno podría decir, ay hermano, pues qué fácil la tuvo David. Pero hermanos, no nos compliquemos la vida. ¿Por qué? Porque todo eso que está contenido en lo que David conocía es lo mismo que se da después de que él vive y todo lo posterior a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el Nuevo Testamento. O díganme, hermanos, ¿qué diferencia hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? No debe haber ninguna diferencia, hermanos, porque ambos apuntan a Jesús, lo hemos dicho. Ambos hablan de Jesús, ¿sí? Si acaso quisiéramos encontrar diferencias, pues la primera diferencia que encontramos podría ser que el Antiguo Testamento está dirigido solamente al pueblo de Israel y el Nuevo Testamento ya está dirigido a todas las naciones. Pero hermanos, la proyección de Dios no era únicamente encajonarse en el pueblo de Israel. Él no pensó solamente en ellos. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 12:3. ¿Qué dice Génesis 12:3, hermanos? ¿Qué plantea ahí? En ti serán benditas, dice, todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refiere esas palabras del Señor a Abraham, hermanos? ¿A qué se refiere? ¿A que donde quiera que él estuviera iba a bendecir a la gente? No, no se refiere a eso, hermanos. Se refiere a la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de Abraham descendía o iba a descender el Mesías. Y entonces ahí está la proyección para todo el mundo. O sea, el plan de Dios original, hermanos, no estaba enfocado en una nación. Claro, el plan tenía que nacer en algún lado. Y así como escogió al pueblo, no al pueblo de Israel, así como escogió a Abraham y a toda su descendencia, pudo haber escogido a cualquiera. Pudo haber escogido a cualquiera, hermanos. Nada más pensemos en eso. El Señor pudo haber escogido a cualquiera. Abraham era de Ur de los Caldeos. Pudo haber escogido a alguien de Egipto. Pudo haber escogido a alguien de Mesopotamia. Pudo haber escogido a alguien de Siria o de Asiria. De cualquiera de las otras naciones, el Señor pudo haber escogido a un personaje y de ahí partir hacia el futuro. Pero bueno, Dios lo decidió de esa manera, que fuera Abraham. Y a partir de ahí entonces la proyección es comenzar de uno para ir a los muchos. ¿No dice Pablo precisamente con respecto a este tema que por uno entró el pecado en el mundo, pero también por uno entró la vida eterna para todos? Del uno parte a lo mucho. Entonces, hermanos, la relación aquí de David con la ley, con Dios mismo, dice, todo el día es ella mi meditación. Y les digo que más que la ley pensaba en Dios, porque vean lo que dice el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjense, no dice, tu ley me ha hecho más sabia. No dice, en la reflexión que yo he tenido, he encontrado la sabiduría necesaria para mi vida. No lo dice de esa manera. O sea, no remite a un escrito, remite todo a Dios. Tú me has hecho sabio y todavía me has hecho
más sabio que mis enemigos. Si hacemos una comparativa entre David y Salomón, hermanos, ¿quién creen que haya sido más sabio? ¿Quién creen que haya sido más sabio, David o Salomón? Muchos se irían por Salomón, ¿sí? Y la mayoría nos iríamos por Salomón, pero déjenme decirles, hermanos, que David era más sabio que Salomón. Para empezar, y aunque les va a sonar a risa, David no tuvo tantas mujeres como Salomón. Y tener tantas mujeres no es de sabios, ¿sí? Pero hay otra cosa, hermanos, hay otra cosa que sería la parte medular de por qué digo que David era más sabio que Salomón. David, dice la Escritura, que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y de Salomón no dice nada en ese sentido, hermanos. ¿Se han dado cuenta que cuando la Biblia habla de Salomón no lo refiere a su relación con Dios? Lo refiere nada más a su capacidad intelectual, sí, que le dio el Señor. ¿Qué sería lo más relevante de la vida de Salomón, hermanos? ¿Qué sería lo más relevante de la vida de Salomón? ¿Mande? Bueno, la discusión cuando le trajeron al bebé las dos señoras que alegaban la maternidad de ellas. Bueno, ok, está bien, ese es un punto relevante en la vida de Salomón. Pero otro relevante, que es más todavía, es haber construido el templo para el Señor, cosa que no se le permitió a David. Pero hermanos, ¿de cuántas victorias habla la Escritura que tuvo Salomón en su reinado? ¿Cuántas batallas vivió Salomón en su reinado? ¿Cuántas batallas vivió David en su reinado? ¿No hasta se escribió un canto? Todavía ni siquiera era rey. ¿Se acuerdan de ese canto? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Por qué? Porque David tenía la bendición de Dios y David sabía cómo actuar, claro, conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está parte de la sabiduría de David, hermanos, cuando se enfrentó a Goliat. Igual no era rey, pero ¿qué le respondió David a Goliat cuando Goliat así como que a ver quién se atreve a luchar contra mí? ¿Y qué le dijo David, hermanos? ¿Tú vienes a mí? Bien equipado, bien armado, pero ¿sabes qué? Yo voy a ti. Fíjense, le dijo, yo voy con una onda en contra tuya. ¿Qué le dijo? Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en ese nombre te voy a derrotar. ¿Se imaginan, hermanos, Goliat, un hombre cercano a los 3 metros y David no tan alto? Aquel hombre pensa, tú, qué bien, y luego con una piedrita ahí, ¿qué crees que me vas a hacer? Pues lo mató, nada más, lo mató, ¿sí? Entonces, hermanos, vean, aquí él lo está diciendo, está reconociendo David en el versículo 98 que el Señor es el que le ha hecho más sabio que sus enemigos. Sí, dice con tus mandamientos, sí remite a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, a las leyes que Dios había dejado, pero David sabe que detrás de todo eso está Dios. Hermanos, ¿tenemos el entendimiento de que efectivamente detrás de la Biblia está Dios? ¿O para nosotros simplemente es una colección de libros? Y nuevamente regresamos a la pregunta, hermanos, a lo largo de la semana, ¿dónde tienen su Biblia? En la mesa del comedor. Bueno, guardada, la mayor parte guardada. Bien guardadita, tan bien guardada, les había comentado el otro día, que a veces ya ni siquiera cuando nos venimos para el templo la encontramos, porque la guardamos tan bien que ya no sabemos ni dónde la dejamos, ¿sí? Hermanos, dice aquí David, todo el día tu ley es mi meditación. ¿Realmente la palabra de Dios es el objeto de nuestra meditación todo el día, hermanos? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjense, la gente, los que más saben, los viejos. Acuérdense que la mentalidad hebrea, hermanos, no es como la nuestra.
Nuestra mentalidad es con respecto a la gente grande. ¿Cuál es nuestra mentalidad con respecto a la gente grande, hermanos? Ya no sirven, ya no pueden, ya nada, ¿sí? Y el problema está, hermanos, que véanlo en el sentido laboral, ¿a qué edad ya los trabajos ya no se nos permite a muchos de nosotros? 40. Exactamente. Ya un profesionista a los 40 años va a buscar trabajo y le va a costar trabajo encontrarlo. ¿Por qué? Porque quieren más jóvenes quieren. ¿Y a los adultos? ¿Dónde nos tienen a los de la tercera edad, hermanos? ¿Dónde nos tienen? Ahí, arrumbados, ¿sí? Olvidados, ¿sí? Y bueno, hermanos, es parte de la mentalidad, pero para el judío no, para el judío al contrario, los mejores sabios son los ancianos. ¿Cuál es la recomendación para las mujeres? ¿Cuál es, hermanas? Las mujeres mayores enseñen a las menores. Fíjense, las mayores enseñen a las menores. ¿Han cumplido con ese mandamiento de Dios, hermanas, ya grandes? ¿Le han enseñado a las jóvenes lo que debe ser el trabajo y cómo debe ser el trabajo? Un ejemplo de ello. ¿Cuál es el concepto que las mujeres tienen de la sociedad femenil? ¿Cuál es? Que pura viejita. Sí, puro chisme, hasta el nombre, ¿no? La chismenil. Bueno, hermanas de la femenil, ¿le han mostrado a las jóvenes y a las demás hermanas que la femenil no es eso? Que la femenil no es el lugar donde están ya las hermanas mayores ahí, porque pues, no hay otra cosa que hacer, pues, cuando menos que hagan algo ahí. Le han mostrado a las hermanas más jóvenes que no es la chismenil, sino al contrario, es un lugar donde pueden encontrar la ayuda, el consuelo, la fortaleza de mujer a mujer, ahora sí que utilizando ese eslogan. Para eso están las organizaciones, hermanos, para que encontremos en la organización que nos corresponde esa fortaleza para nuestra vida. Y es parte, o debe ser parte de nuestra relación con el Señor. Por eso dice el salmista aquí, más que los viejos, más que los entendidos, tú, Señor, me has hecho sabio. Sobrepaso a ellos. Y no es porque quieras ser, yo soy el mejor, no, sino reconociendo que la acción de Dios es la que ha estado con él. De todo el mal camino, sigue diciendo, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. O sea, eres tú. Volvemos a lo mismo, eres tú, Señor. Eres tú, Dios, el que me ha guiado, el que me ha conducido, el que me ha hablado. Se supone que yo debo mantener un diálogo con Dios. ¿Cuántos elementos hay en el diálogo, en un diálogo, hermanos? Son 2. Olvidémonos del mensaje, porque con el mensaje sí serían 3, pero hay 2. Alguien que habla y alguien que recibe, ¿sí? Pero hay una intercomunicación o una retroalimentación entre ambos, ¿sí? Porque diálogo significa la palabra a través de 2, ¿sí? Hay diálogo. ¿Cómo es nuestro diálogo con el Señor, hermanos? Si decimos que hay un diálogo donde existen 2 personas, ¿cómo es nuestro diálogo con Dios, hermanos? ¿Cómo le hablamos nosotros? En la oración, a través de la oración. Pero lamentablemente hemos dicho en que hemos convertido nuestra oración en solamente un, Señor, necesito esto, dame, quiero, necesito, dame. ¿Sí? No porque sea malo, no, porque el Señor ha dicho, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Pero hay otros elementos que podemos tomar en cuenta para nuestras oraciones. O hermanos, cuando hablamos con un amigo, con alguien con el que le tenemos confianza, ¿solamente hablamos de nuestros problemas con ellos? O sea, no hay otro tema de conversación más que puros problemas. Fíjate que, mira, me fue mal con mi esposo porque me peleé con él y nos agarramos y esto, con mis hijos, puros problemas hay. Yo creo que no. Yo creo que hablan de otras cosas, de proyectos, de sueños y bueno, cosas que tienen que ver con una relación de amistad. Entonces con Dios, también a Dios tendríamos que manifestarlo de esa manera.
Bueno, pero si nada más es de aquí para allá, ese sería un monólogo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento se convierte en un diálogo? Cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Y en qué momento escuchamos la voz de Dios? Cuando vamos a su palabra. Cuando vamos a su palabra. Fíjense, hermanos, entonces, una práctica que deberíamos tener sería que cada vez que oremos, deberíamos tener la Biblia y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir en este momento? ¿Qué tienes preparado para mí en este momento? Tenemos problemas, hermanos, porque todos tenemos problemas en la vida. ¿Y qué nos puede decir Dios con relación a nuestros problemas, hermanos? Muchas cosas nos puede decir Dios a través de su palabra con respecto a nuestros problemas. Y entonces dice David, Señor, tú eres el que has hecho que yo pueda llevar mis pies por los senderos que tú quieres. Aunque a veces los senderos de Dios no nos gustan, no nos agradan, porque no son muy agradables precisamente, porque no son senderos donde todo va a estar bien, no, porque sabemos que los senderos de Dios son difíciles, son crueles a veces por todo lo que nos sucede, ¿sí? Decía nuestro hermano Joe, salgo de una y entro a otra, pues qué bueno, porque Dios lo va a fortalecer a través de todo eso y Dios lo va a hacer más fuerte, porque hermanos, nada más pensemos en esto, pensemos en los árboles que están en un cerro. ¿Cuáles son los árboles más valiosos en un cerro, hermanos? ¿Los que están hasta arriba, los que están en medio o los que están hasta abajo? ¿Cuáles? Los de hasta arriba. Muchas veces pensamos que los de en medio. O pensamos que los árboles que están abajo son los más valiosos. No, hermanos, los que están hasta arriba del cerro son los más valiosos. ¿Por qué? Porque esos árboles son los que reciben todas las inclemencias del tiempo. Los que están a la mitad se protegen entre los mismos árboles y no se diga los que están hasta abajo. Todavía más se protegen, pero los que están arriba reciben la lluvia, reciben los vientos, hasta los rayos reciben. Y si están ahí es porque son, como decimos nosotros, de buena madera. Es decir, los árboles que están enfrentando todas las circunstancias adversas son los mejores. ¿Cuál es el oro de mejor calidad, hermanos? El que pasa. Fíjense lo curioso del asunto, hermanos. Estamos hablando de árboles de la mejor calidad. Estamos hablando del oro de la mejor calidad. Cuando menos estos dos elementos son los mejores o hay de lo mejor porque pasan por golpes, pasan por cosas adversas. No están tranquilos. Si el oro no pasara por todos los procedimientos químicos y mecánicos, no sería lo que es el oro, ¿sí? Lo mismo los árboles. Si no pasaran por todo eso, no resistirían, hermanos. Analicen a dónde se van todos los taladores de árboles a buscar los mejores. No se van abajo, no están abajo. Se meten y suben y de allá cortan y lo traen. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Por eso, hermanos, cuando dice el salmista, me has llevado por tus caminos, tenemos que analizar cuál es el camino que nosotros estamos transitando, hermanos. Un camino tranquilo, un camino sin problemas, sin dificultades, o un camino lleno de todo eso. Recuerden, hay dos caminos, dijo Jesús, el ancho y el angosto. Pensemos en cuál es el que nosotros deseamos estar. Y todavía termina diciendo entonces, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ya se dan cuenta que no es la primera vez que habla de que la ley de Dios, la palabra de Dios es semejante a la miel. La miel es el alimento, la miel endulza, la miel trae muchos beneficios al cuerpo. Y entonces el salmista está diciendo, tus palabras son ese alimento que va a refrescar mi vida, que me va a dar la fuerza, que me va a dar la energía necesaria para enfrentar todo lo que me venga en el mundo. Hermanos, solamente tomados de la mano de Dios vamos a poder enfrentar cada circunstancia que vivamos. Por eso, al final concluye.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Al final de cuentas, hermanos, entonces, la palabra de Dios tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, hermanos, Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Jesús debe ser nuestro guía, debe ser nuestra fortaleza, debe ser todo para nosotros. Que nunca se nos olvide la recomendación de Hebreos 12:2. Hebreos 12:1 dice, teniendo esta nube a nuestro alrededor, ¿sí? Consideren toda la nube. ¿Cuál es esa nube de testigos? Los que mencionó en el capítulo número 11. Habló de Abraham, habló de Sara, bueno, habló de varios personajes. Unos los nombra y otros no, pero ahí están todos esos personajes que dice, resistieron y fueron fieles al Señor. Dice, bueno, Hebreos, teniendo esa nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Puestos los ojos, ¿en quién dice, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ojalá, hermanos, que en nuestra vida esté puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga.